Cierra tus ojos, no te distraigas, no es preocupándote que volverá la paz. No mires tanto hacia el futuro y mucho menos te derrotes viendo atrás. No andes buscando fotos antiguas, ni digas que el tiempo pasado fue mejor. Tampoco veas maldad en todos. Y para hacerlo, quisiera empezar encomendándonos con todo el amor a nuestro Espíritu Santo, para que sea Él el que obre a través de las 7 personas que estaremos hablando, para que a todos nosotros nos llegue al corazón lo que aquí va a pasar. Y antes de iniciar, también quiero pedirnos a todos que dispongamos nuestro corazón, que nos desconectemos del mundo para conectarnos con Dios y que pongamos aquí todo lo que somos para que Dios obre a través de nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Como les decía, en este momento vamos a hacer la reflexión sobre las 7 últimas palabras, las 7 últimas citas de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, anclado en la cruz, después de haber sido torturado, después de haber sido azotado, con todo su cuerpo hecho carne viva, con un sinfín de heridas. Y en ese momento, lo que a Jesús le dolía era que nosotros no entendíamos. Nosotros obrábamos sin entender que enfrente de nosotros estaba el Mesías. Y Él, siendo hombre como nosotros, sintiendo como nosotros y sufriendo como nosotros, mira al cielo y nos perdona. Y mira a su Padre, a nuestro Padre, y nos perdona frente a Él. Y no solo nos perdona, sino que nos excusa.
y le dice al Padre con sus palabras que nos perdone también. Jesús nos demuestra su profundo amor, su entrega infinita y la razón por la que vino al mundo. Él estaba acá porque nos amó con toda su alma y porque se sacrificó enteramente y hasta el último segundo por cada uno de nosotros. Amigos, cuando yo leí esto, cuando entendí el momento en el cual Jesús nos perdona, no pude evitar pensar en las muchas veces que a nosotros nos duele algo, grande, pequeño, la pérdida de una persona, de nuestra mamá, de nuestro papá, una ruptura de relación, una pérdida de cualquier sentido, que nos duele el alma de verdad. Y muchas veces obramos de una manera tan diferente a como obró Jesús. ¿Cuántas veces no vamos nosotros viviendo nuestra vida sin ser capaces de perdonar al de al lado que se equivocó? Sin perdonar a nuestro viejo, a nuestra mamá que se equivocó. Y vamos por ahí cargando toda esta ira, toda esta rabia, todo este rencor. Y viene Jesús con su historia de amor y con su testimonio vivo y nos muestra lo que es el perdón y nos muestra cómo a través del amor no hay carga tan grande, no hay mal tan grande que no pueda ser perdonado a través de Él y con Él. Yo quiero que de esta primera parte, de esta primera palabra, nos queden estas ganas de perdonar a los nuestros, que nos demos cuenta que Jesús nos llama a perdonar al de al lado y a perdonarnos a nosotros mismos. Que nunca nos apaguen nuestras propias cargas, nuestros propios rencores y nuestras propias cruces, porque Él nos ama y nos amó con todas las fuerzas de su corazón y nos sigue amando y nos sigue perdonando y cada año sigue y vuelve a ser crucificado porque nos ama con todo su corazón. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Hoy, cuando yo leí este pasaje, creo que lo más importante que hay que entender es el contexto en el que estaba viviendo Jesús en ese momento. Jesús estaba en la cruz junto a dos ladrones que estaban siendo igualmente crucificados. Uno de estos ladrones lo único que hacía era insultarlo constantemente. Dudaba realmente de que él, siendo el Hijo de Dios, no pudiera salvarse a sí mismo. Mientras que el otro ladrón le decía que si no tenía miedo de su Dios, ni siquiera estando en esas circunstancias, y le pidió a Jesús que no se olvidara de él cuando estuviera en el cielo.
Ahí es cuando Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. A partir de esta palabra es posible hacer diferentes reflexiones sobre lo que Dios nos quiere decir, pero para mí lo más importante es que Jesús nos habla de amor en todas sus formas. Dios y Jesús nos aman tanto que a pesar de todos nuestros pecados, de posiblemente nunca habernos arrepentido de nuestros pecados, y aunque lo hagamos ya al final de nuestra vida, Él siempre está ahí, con los brazos abiertos para recibirnos en el cielo junto a Él. A Él no le importa la magnitud del pecado. Lo que realmente le importa es que sepamos pedir perdón, arrepentirnos de corazón de lo que hicimos y mostrarle ese deseo que tenemos para obtener su perdón. Muchas veces pensamos que para arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, necesitamos haber hecho algo muy grave. Pero Dios nos llama a todos a pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, por más chiquitos de que estos nos puedan parecer a nosotros. Si es algo que hiere a Dios y a Jesús, debemos tener la humildad de poder pedirle perdón. Este perdón es algo que claramente aparece en este pasaje, ya que con el amor viene el perdón. Cuando uno ama a alguien demasiado, está dispuesto a perdonarlo, a darle otra oportunidad de ser mejor persona. Y eso es lo que Dios nos pide cada día, que por el amor que Él nos tiene, es capaz de perdonarnos cualquier cosa. Pero ese perdón debe venir con una intención de cambio, de ser mejores personas cada día, de poder hacernos conscientes de nuestros errores, para poder agradarle cada día más a Dios. También en este pasaje bíblico se muestra la igualdad de condiciones en las que estaba Jesús con los otros dos ladrones, mostrándonos que a pesar de que muchas veces vemos a Dios como algo superior, como algo inalcanzable y que está mucho más arriba que nosotros, Él quiere siempre que lo veamos como un par, que veamos su cara en las personas que nos rodean, que podamos apreciar a los otros tanto como lo apreciamos a Él. Porque muchas veces sentimos el derecho de respetar, herir o maltratar a alguien únicamente porque pensamos que está por debajo de nosotros o que nosotros por alguna razón, por alguna de nuestras condiciones, podemos sentirnos superiores. Pero Jesús, estando ahí, nos demuestra que eso no es así y que a pesar de que el otro ladrón lo estaba insultando, Él jamás le respondió. Él jamás usó su jerarquía de ser el Hijo de Dios para callarlo o para hacerlo sentir que era superior. Por el contrario, Él se quedó callado. Y esto es lo que nos pide Dios en un mundo que está lleno de sentimientos negativos, que ante todos estos sentimientos negativos y todos estos, como estas cosas negativas que pasan en el mundo, siempre respondamos con amor, respondamos de manera diferente ante toda esa violencia y seamos fieles reflejos de Él acá en la tierra todo el tiempo. A partir de esto, Dios nos está llamando a ser humildes ante todos. Y acá quiero que cerremos los ojos un momento, todos, y nos pongamos a pensar en qué situaciones es en donde más nos ha costado ser humildes. ¿Por qué nos cuesta tanto esa humildad? Nosotros como jóvenes tenemos constantemente la presión hoy en día de mostrar una vida perfecta, una vida feliz y exitosa todo el tiempo. Muchas veces esa humildad que Dios nos pide la opaca la necesidad de pertenecer, la necesidad de mostrar que podemos encajar en esos estándares que la sociedad nos pide. Pero realmente no nos debe importar agradarle a Dios y solamente a Él, encajar en el estándar de Dios y no del mundo. La humildad es una de las cosas que menos se ve hoy en día. Y Dios en esta palabra nos invita claramente a eso, a ser humildes, porque puede que tengamos la bendición de tener mejores condiciones que otras personas, pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y el día que sea nuestro juicio final, a Dios no le va a importar cuánta plata teníamos, ni cuántas propiedades o ropa, o cuántas fiestas fuimos, o cuántas fotos subimos, ni cuántos likes tuvimos. A Él únicamente lo que le va a importar es la calidad de personas que fuimos con nosotros. Dios, por más atea que pueda llegar a ser una persona, nunca pierde la esperanza en que esa persona lo busque, o que en algún lugar de su corazón, así sea en un rincón muy chiquito, tenga esa curiosidad de buscarlo. Y Él nos está pidiendo que seamos esa cara en el mundo, que las personas cuando nos vean quieran buscarlo, quieran acercarse, quieran experimentar ese amor que todos nosotros ya sabemos que existe. Y esa es una tarea súper importante que Dios nos ha puesto a todos.
De la mano de esto también vienen las personas más vulnerables, las personas enfermas, las personas en situación de calle, que sus condiciones sean diferentes a las nuestras. Con estas personas es con quien realmente demostramos el amor de Dios, porque es muy fácil darle amor a alguien de nuestro círculo social, es muy fácil darle amor a alguien que se parece a nosotros. Pero Jesús en este pasaje nos muestra que es con esas personas con las que a veces nos genera más escepticismo o las que a veces tendemos a juzgar más, que tenemos que ser más amorosas, que tenemos que demostrar realmente que tenemos a Dios en nuestro corazón y que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios que perdona, que recibe con los brazos abiertos si uno está dispuesto a cambiar. Y que siempre que uno se arrepienta de sus pecados y quiera buscarlo, Él va a estar ahí. Quiero que con esta palabra se nos quede eso. Ese perdón que Dios está esperando de nosotros y esa cara que debemos ser ante Él, ante las situaciones que nos pasan día a día. Porque es muy fácil reaccionar de forma negativa, es muy fácil responder al mundo como lo hace todo el mundo. Pero Dios es diferente. Y precisamente porque Dios es diferente, Dios nos pide que nosotros también seamos diferentes. Y esas diferencias las vamos a ver en los pequeños actos que podemos hacer día a día. Entonces seamos esa cara de Dios acá, seamos esa persona que responde con amor, esa persona que pone la otra mejilla cuando lo están maltratando y que no sigue aumentando esa violencia en el mundo, que por el contrario demuestra que cuando buscamos a Dios, el perdón llega y que Él está dispuesto a abrirnos sus brazos para recibirnos con todo su amor allá en el cielo con Él. Bueno, continuamos con la tercera palabra de Jesús antes de su muerte. En este momento tan especial que estamos viviendo, quiero que le pidamos al Señor que nos permita tener estas palabras que estamos viviendo, que estamos sintiendo, que los podamos vivir en nuestros corazones de una manera profunda, de una manera en la que podamos acompañar a Jesús en su muerte. Ahora vemos, si ustedes se han dado cuenta, Dios a través de su muerte y mientras Él estuvo clavado en la cruz, no hizo sino darnos regalos. Nos dio muchos regalos. Vemos que en la primera palabra nos da el regalo del perdón, enseñándonos que sin importar qué tan mal yo esté, también tengo la capacidad de perdonarlos y que Dios me da esa capacidad de perdonar a las personas. Por el otro lado vemos la compasión de Jesús con la persona que se acuerda de Él y Él lo recibe en el paraíso. Y ahora vamos a tener en esta siguiente palabra uno de los regalos más importantes que Jesús nos da. Y ese regalo es nada más y nada menos que su madre, María. Vamos a meditar la palabra de Jesús en el capítulo de Juan, en donde la madre de Jesús es madre nuestra. Estaba en pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy vemos en esta palabra lo importante y lo significativo que es todo esto, porque
Jesús, a pesar de que se está muriendo en la cruz, a pesar de que tiene mucho dolor físico, Él aún así sigue demostrándonos su generosidad. Él sigue mostrándonos que no tiene nada de egoísmo, que Él no vino aquí al mundo a glorificarse a Él, sino a dar todo de sí para nosotros, sus hijos. Y por eso es que Dios nos regala a su madre en este momento. Y quiero que la miren, que la contemplen, que le den gracias a Dios por ella. Porque ella es la razón por la cual nosotros rezamos el rosario para acercarnos a Jesús. Porque ella es la razón por la cual nosotros tenemos una guía para ser más humildes. Porque con ella aprendemos a hacer silencio en los momentos que tenemos que hacer silencio y guardar todas las cosas en nuestro corazón como ella alguna vez lo hizo. Démosle gracias a Dios por ella porque nos enseña el don de la pureza, nos enseña el don de la maternidad para quienes quieren ser mamás. Hoy Jesús en su muerte es tan misericordioso que entrega a su madre. Y así como hemos ido acompañando a Jesús en su pasión y en su muerte, de aquí en adelante, mientras leemos las otras palabras, qué bueno también sería poder acompañar a nuestra madre en su dolor, ese dolor de sufrir la muerte de un hijo. Señor Jesús, te queremos dar gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias por morir por cada uno de nosotros, aunque no lo merezcamos. Llévanos siempre de tu mano, Señor, junto con la mano de la Virgen María, para que algún día podamos estar con ustedes. Los dejo con una canción que siempre que la oigo me acuerda mucho a nuestra madre. Quiero que pongan atención a la letra y que se imaginen ustedes diciéndole esas palabras a Nuestra Señora. Dios los bendiga. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo, mamá, he caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús. Me postraré a su lado y de mí le hablaré. Pediré que haga otro de mí y se olvide de lo tonto que fui. Ave María, Madre de Dios, Madre de Dios.
Bueno, ahora vamos a meditar la cuarta palabra. San Marcos 15, del 33 al 34. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y hacia las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pensemos que la muerte de Jesús ya estaba muy cerca, ya estaba en la cima del Calvario y que realmente no quedaba casi nadie. Un discípulo, su mamá, unos soldados, después de toda la gente que lo siguió, después de sus 12 apóstoles que lo siguieron a todas partes y solamente estar uno cuando él estaba clavado en esa cruz. Pensemos en esa soledad que estaba sintiendo Jesús, quien es verdadero hombre y verdadero Dios. Una vez más, Jesús no se despoja de su humanidad y vuelve a sentir miedo y soledad. Pensemos que realmente todos morimos solos y es algo que toca vivir. Y Jesús lo estaba experimentando. El Evangelio nos dice que gritó. Imagínense ese esfuerzo para llenar sus pulmones de aire y en todo ese silencio donde estaba, sacar las fuerzas suficientes para gritar esas palabras. Esas palabras que seguro para muchos de nosotros nos pueden ocasionar muchas preguntas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tenemos que saber que Jesús estaba experimentando de la forma más grande la condición humana y estaba experimentando esa lejanía que muchas veces todos sentimos con las personas que amamos. Jesús realmente está llegando a lo más vivo del ser humano y esa es la realidad. Él la asumió y la llenó de vida y resurrección. Jesús, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, sufrió absolutamente todo esto. Y así somos llamados a unirnos a su dolor y a entregárselo completamente a Dios. Pues en la soledad y en el silencio es donde tenemos que buscar a Dios. No estaban todos sus apóstoles y estaban muy poquitas personas, pero Él sabe que cuando estaba encarando la muerte casi que a las 3 de la tarde, a pesar de que sentía el abandono de todos, en esa soledad y en ese silencio, sí se encontraba Dios. En las charlas de Félix nos decía que uno tiene que apagar toda esa bulla interna y toda esa bulla que nos rodea para poder realmente escuchar a Dios. Y es aquí en la cruz cuando Él, completamente solo, crucificado, y experimentando toda esa condición humana, se da cuenta que solo no puede y que necesita recurrir a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por ese grito que diste con tanta fuerza, que todavía retumba en nuestros corazones. Haces que nos acordemos de los frágiles que somos y que te necesitamos para vivir. Haz que ese grito sane todas nuestras fuerzas y nos purifique. Que todas esas fuerzas que usaste para pegar ese último grito realmente peguen nuestros corazones y nos haga resucitar cada uno de nuestros corazones. Amén. ¿Aló?
Sí, se oye. Perfecto. Sí se oye. No, Santi, ahí se está viendo entrecortado. Ahí se oye entrecortado. ¿Hable? Ah, yo no lo oigo bien, ¿ustedes lo oyen bien? A ver si es mi computador. No, aquí tampoco se está escuchando. Ok. ¿Ya? Ya, creo que sí. A ver. Después de esto, sabiendo que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio, una caña, una esponja empapada de aquella bebida, y la acercaron a sus labios. Jesús tomó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Santi ¿No está escuchando? es que se oye como entrecortado. Entonces no sé si mejor por el celular o qué. ¿Qué opinas? Hágale ya un momento. Dale, te esperamos. O ponerse audífonos. O con los audífonos también. No, pero yo creo que es un tema de internet. ¿Me escuchan acá? Sí. Pues, Perfecto. A ver. ¿Ya se escucha? Sí. Voy a volverles a leer la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y le acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Yo esta palabra, la parte de tengo sed, la dividí en dos. La parte espiritual y la parte física. En la parte física, Jesús nos demuestra lo humano que es y lo humano que fue. Realmente Él se hizo hombre por nosotros. Al decir que tiene sed y al decir que tiene miedo, angustia, todos esos sentimientos son humanos. Y nosotros los sentimos a diario. Se comprobó teológicamente que al perder gran cantidad de sangre luego de haber sido azotado y pues traspasado con los clavos y la corona, esto genera mucha sed en el cuerpo. Y todo ocurre por un plan divino. Ya estaba escrito, le dieron de beber vinagre mezclado con hielo. En un salmo, que es el Salmo 22, dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Y es toda esa sensación física y humana que él sintió en ese momento. Y luego, yo, meditando un poco más en la parte espiritual, empecé a pensar qué significaba esto y por qué lo dijo. Porque realmente él, en toda su vida, siempre habló de que él era fuente de agua viva. Lo dice, por ejemplo, en la mujer samaritana, en Juan 4:10. Si conocieras el don de Dios y quién es Él, que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.
Cristo es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Toda su vida Él realmente fue fuente de agua viva y ahora tiene sed. Me puse a pensar como que al principio no lo entendí porque yo decía como que Él siempre ha sido la fuente de agua viva. La sed que Él pasó lo hizo para que nosotros nunca más tuviéramos sed. Siendo la fuente de agua viva, tuvo sed para que los que la buscan nunca más tengan sed espiritual, nunca más. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Siendo Dios, se hizo hombre para que participemos de su naturaleza. Y es que realmente Él nos ama tanto que sintió sed para que nosotros nunca más sintiéramos sed de Él. Y si lo buscamos, nunca más vamos a sentir sed. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por ponerte en la cruz y darnos de beber esa agua viva todos los días. Te pido que no nos abandones nunca y que nunca nos falte tu agua viva. Amén. Hola a todos. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Juan 19:30. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De 300 años antes de Cristo, el profeta Isaías en su capítulo 43 escribió: fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Por sus llagas hemos sido curados. Según esto, la pasión de nuestro Señor fue algo que Dios Padre siempre supo. Así tenía que pasar. Y así como Nico ahorita nos decía que cada palabra fue un regalo, el regalo del perdón, el regalo del paraíso, el regalo de nunca más sentir sed, el regalo de su madre. En este caso, el regalo que Él nos quiso dar con esa palabra fue la alianza, la nueva alianza que habría ahora entre Dios y nosotros. La cruz de Jesús es la palabra con la que ha respondido Dios al mal del mundo, dijo el Papa Francisco. Es decir, que estas palabras al final fueron las últimas que nos quiso decir Jesús, siendo hombre, para darnos la respuesta de amor que el Padre quería que nosotros escucháramos. Mi palabra favorita, sin duda, de esta pequeña frase es consumado. Yo leyendo un poquito realmente qué significaba esa palabra, porque me parece una palabra que no se escucha a diario. Encontré que la palabra consumado viene del griego telestai, y era una palabra que ponían los griegos en los recibos cuando estos eran cancelados. Yo no puedo llegar a imaginarme entonces lo que significó todo está consumado. Es
una deuda que sin duda teníamos con Dios, y Él mandó a su Hijo a pagar esa deuda que tenía la humanidad. Todo está consumado, todo está pagado. Jesús sin duda en su pasión entregó absolutamente toda su humanidad. Cuando digo toda su humanidad es que lo desangraron por completo y no pudo sufrir un dolor mayor. Lo que yo pienso es, Dios ha conocido también a su criatura todo este tiempo y conoce cuál es nuestra cercanía con el pecado y nuestra constancia a caer en el pecado. Estuvo desde siempre que todo iba a pasar como pasó aquel día. Todo era parte de su plan. Sabía que el hombre no iba a resistir la humildad de un ser humano como fortaleza. Ahí es cuando vemos personajes como los sumos sacerdotes, que no vieron la hora de condenarlo por la simple envidia que veían en él. El hombre no resiste tomar decisiones. Por eso encontramos personas como Pilato, que se lava las manos ante la decisión que tiene él de tomar, inocente vive o no. El hombre no resiste desprenderse de lo material, incluso es capaz de traicionar sus valores por dinero. Y ahí es cuando vemos personajes como Judas. El hombre tampoco resiste la coherencia si esto lo pone en riesgo social. Y es ahí que vemos personajes como Pedro cuando lo niega 3 veces. Sin embargo, Dios sabía que estos personajes iban a actuar de tal manera porque conoce a su criatura y conoce la cercanía que tiene su criatura al pecado. Sin embargo, él se enfrentó a eso, se dejó llevar. Y lo más lindo de todo es que se dejó llevar en silencio. Todo era parte de su plan, absolutamente cada segundo, cada persona que lo condenó, cada persona que le escupió, cada persona que lo azotó. Y 2000 años después, estamos aquí, todavía pensando en qué es esa promesa que Él nos dejó. ¿Qué es todo eso que se consumó en su pasión? Y yo creo que la respuesta a eso es que el reino de los cielos puede ser nuestro, pero todavía no nos lo creemos. Hay una canción muy linda, antes de seguir con mi reflexión, que me gustaría que escucharan, que es escrita por una mujer que quise mucho, y esta mujer sin duda supo poner las palabras de Cristo en una muy linda canción. Por eso quiero que antes de continuar y a la conclusión de todo está consumado, oigamos estas palabras como si realmente fuera Jesús el que nos las está diciendo. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad
por los que os difamen. Al que te hiera una mejilla, preséntale la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igual. Sed compasivos como vuestro Padre es. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, pues con la medida con que midáis, se os medirá. Bueno, creo que su mensaje es el mensaje más sencillo que un Dios pudo habernos dado. Sin embargo, le seguimos poniendo peros. El ser humano sigue peleando, haciendo guerra en nombre de Jesús, en nombre de Dios, aún conociendo el tipo de Dios que tenemos. Como les dije ahorita, Jesús vivió plenamente su humanidad. Por eso Él fue capaz de decir todo está cumplido, porque no le quedó nada por hacer. Y yo por eso quiero hacer una pregunta que siento que deberíamos hacernos todos cada día. Y es, si yo me muero hoy, ¿sentiría que he vivido plenamente? ¿Podría decir misión cumplida? ¿Todo consumado? Jesús es el vívido ejemplo de cómo vivir en plenitud la humanidad. Pero desde los ojos de Dios, ¿será que en algún momento Jesús va a mirar nuestra alma y va a decir, todo está consumado para esa alma, ya está salvada? ¿O está atento cada día a nuestra puerta esperando a que realmente lo estemos? Todo está cumplido, fue lo que dijo Jesús. Imagínense estar a los pies de la cruz y oír esto. Para mí, a mí me genera una intriga infinita, que es todo eso que nos espera. Pero con ver todo el camino que él recorrió para llegar a decir eso, digo, ya, su mensaje es sencillo, es claro, no hay peros. Y en esa carrera del pecado del hombre que lo crucifica y la misericordia de Jesús, Dios va a ganar y seguirá ganando por los siglos de los siglos. Y el triunfo del bien siempre estará por encima del mal. Dios mío, hoy te quiero dar gracias porque, según esto, cada día es una oportunidad nueva para decirte, Dios mío, quiero vivir hoy en plenitud, tu sacrificio valió la pena. Quiero que todo esté cumplido en mi vida, haciendo siempre tu voluntad y no la mía. Y quiero hacerlo todos los días como si no hubiera un mañana para reivindicar. Amén. Amén. Bueno, quiero saber, ¿ahí todos me oyen? ¿Se oye bien? Sí. Listo.
Entonces, esta es la séptima y última palabra que dijo Jesús para abordarla. Entonces, primero, pues vamos a leer como el contexto en el cual se da, vamos a decir la palabra y después una pequeña reflexión. Creo que se fue el sonido por un momento, pero bueno, ya estamos retomando. Entonces, lo que llama la atención de esta conciencia de que Jesús está con su Padre es el hecho de que si nosotros miramos con atención el Salmo 22 termina anunciando que Dios va a triunfar y que todas las generaciones lo van a recordar y que incluso los muertos van a doblar la rodilla frente a él. Entonces, el hecho de que la primera frase de ese salmo sea citada, que es la que comienza con Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es un mensaje de Jesús donde está diciendo, hey, yo soy el Cordero de Dios que tenía que venir al mundo y morir, y además estoy triunfando, se está cumpliendo, todo se ha consumado, ¿sí? Son todas las palabras en ese momento. Y por esa razón, cuando él dice Padre, recordar que su Padre está con él, que lo está escuchando y que no está abandonado, y que además todo lo que tenía que cumplirse, que gran parte de eso está citado en el Salmo 22, por eso también Santiago lo citó, pues ya, o sea que el pacto quedó hecho. Prácticamente este es el grito de gloria de Jesús. Lo que pasa es que es un grito de gloria, de una gloria que está representada en la cruz, que es el dolor, el sufrimiento por el que pasó, pero precisamente para redimirnos. Entonces, después él dice, Padre, en tus manos. ¿Qué nos quiere decir Jesús con en tus manos? ¿Qué son las manos? ¿De quién son esas manos? Entonces, las manos son las manos de Dios Padre, que no son cualquier par de manos, son las manos de un alfarero, de un creador, de un soñador, porque nuestro Dios es un soñador, es del que creó todo. Son las manos del que todo lo puede. O sea que son unas manos muy especiales y muy poderosas. Y ahí se viene la siguiente invitación y es, ¿será que nosotros somos capaces de poner nuestra vida, como Jesús lo hizo, en las manos de un Dios
que sabemos que es un Dios creador, todopoderoso, pero que además nos produce un poco de desconfianza, porque el hecho de que Él sea tan poderoso y que nosotros no seamos poderosos, muchas veces nos da miedo entregarle nuestra vida porque no sabemos qué va a hacer con nuestra vida y nos da susto perder el control. Entonces, literalmente Jesús se está abandonando a sí mismo en las manos de Dios, porque ese es el ejemplo que nos quería dar. Que nosotros seamos capaces de abandonarnos a nosotros mismos y poner nuestra vida en las manos de un creador, de un alfarero, de alguien que es capaz de moldearlo todo, de cambiar toda nuestra vida y de darle un nuevo curso, que al principio puede que nos impresione, nos sorprenda, pero es que Dios es así, Dios es el Dios de las sorpresas, pero es un Dios ante todo amoroso. Ese desapego total a uno mismo también está representado en la cruz, ¿sí? Entonces no solamente es el hecho de que diga en tus manos, sino que dice en tus manos cuando está en una cruz. Y Él tuvo que llegar hasta una cruz después de que lo hubieran maltratado, después de no tener ni siquiera su propio cuerpo prácticamente, o sea, es un desapego. Lo que Él nos quiere mostrar en la cruz es que el desapego que tenemos que tener a nosotros mismos y el abandono es tal que tenemos que desapegarnos al amor humano, desapegarnos a la propia voluntad, desapegarnos a lo material, literalmente desapegarnos de todo. Y esto se confirma con las siguientes partes que dice. Entonces Él dice, hasta el momento ha dicho, Padre, en tus manos encomiendo. ¿Qué quiere decir encomiendo? Encomendar es un verbo muy interesante porque es encargar algo para que sea cuidado. Entonces ya se había dirigido a su padre y había una conciencia de que no estaba solo. Ahora dice, encomiendo, te encargo mi espíritu para que sea cuidado. Este encomendar es una conciencia de ser hijos de Dios, ¿sí? Es una conciencia de que somos criaturas de Dios y que Él nos va a cuidar. Entonces, lo más bonito de esto es que en el fondo, Jesús cuando dice en tus manos encomiendo, resalta lo pequeños que somos. Y no solamente lo pequeños que somos, sino en el fondo la alegría de ser pequeños y de ser hijos de Dios. Y esa alegría no es una alegría de carcajadas. Esa alegría en el fondo, ¿qué es? En el fondo esa alegría es una paz profunda de ese amor de un Dios tan grande que ha querido, porque ha podido no hacerlo, pero ha querido mirar y entregar todo su amor a criaturas tan pequeñas como nosotros. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces de sentirnos felices, satisfechos, con paz, de ser tan pequeños y de tener un Padre tan grande? Normalmente la competencia es de cómo sentirnos grandes, poderosos, autosuficientes. Pero no, la conciencia que Jesús quiere sembrar en nosotros es ese encomiéndate a Dios. Deja que Él se encargue. Reconócete pequeño. Y reconócete feliz de ser pequeño porque esa es la misericordia de un Dios tan grande que te ha decidido amar a ti, a pesar de tu pequeñez. Finalmente, Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa palabra es muy interesante porque nos hace recordar que Jesús todo el tiempo vivía como la unión de Dios, de dos realidades, la realidad humana y la realidad espiritual. Y su invitación es esa, que nosotros no solamente vivamos la realidad que el mundo nos presenta, sino que en nuestros ojos, en nuestra mirada, esté una realidad espiritual de las cosas. Que se vale angustiarse y ven a otra persona que está pecando, porque están viendo una realidad espiritual que está atentando contra esa persona. Se vale, ¿sí? Es lo que no se vale, juzgarla, pero preocuparse por esa persona, orar por esa persona, darse cuenta del daño tan grande que está sucediéndole, sí, porque esa es la realidad espiritual. Y Jesús vivía así, con esos ojos de amor con que veía la realidad física, también veía con mucha angustia y con mucho dolor todo lo que sucedía porque le dolía, porque él era parte de esa realidad espiritual. Ahora, cuando Él dice en tus manos encomiendo mi espíritu, Él no dice encomiendo mi cuerpo, o encomiendo mis bienes, o encomiendo el apartamento que compré. No. ¿Por qué? Porque Él tiene una conciencia de la vida eterna que nos quiere regalar a todos. Entonces,
ahí es donde nos está diciendo, hombre, lo último que estoy diciendo, espíritu, que es la última palabra de la última frase que dice antes de morir, espíritu, nos está hablando de que el sentido que todo tiene esto es el espíritu, lo que trasciende, nuestras almas, ¿sí? Y que todo lo demás que hemos venido cultivando aquí no nos va a servir para nada, solamente lo que hayamos entregado en amor. Entonces, esa realidad corporal no es el fin, porque Jesús habló de encomiendo mi espíritu, no te encomiendo nada más. Eso es lo que yo te encomiendo. Ahora pregúntense qué le encomiendan ustedes a Dios. ¿Qué están buscando salvar? ¿Cuándo se buscan salvar a ustedes mismos? Y tengan en cuenta que ese fin de en tus manos encomiendo mi espíritu con la muerte, nos recuerda que vamos a regresar al Padre. Eso era lo que Jesús quería que entendiéramos. Ustedes van a regresar al Padre porque son de Dios y yo ya pagué por ustedes. Pero, ojo, tienen que seguirme, tienen que seguir la cruz. No es coincidencia que él haya dicho todo esto en la cruz, porque él habla del sentido de la vida y de todo el sentido de sus enseñanzas en una cruz. Eso no es coincidencia. Él lo hubiera podido hacer en otra parte, no sé, bajarse la cruz y hacerlo en el prado, en el pasto, recostado, pero no. Él lo dijo en la cruz muriéndose, porque la cruz es parte del mensaje. Sin la cruz ese mensaje no es válido. El mensaje era con la cruz. Y muchas veces uno como que quiere apartar la cruz del mensaje y solo pensar que sigue a Jesús, pero ay no, pero la cruz dejémosla a un lado. No, es imposible seguir a Jesús si no seguimos a la cruz, si no amamos la cruz. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en el fondo lo que toda la palabra quiere decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un mensaje para que nosotros sepamos hacia dónde dirigirnos, es el norte. Es una repetición física, ¿sí? Es un cuadro, literal, ver a Jesús ahí crucificado, es un cuadro cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mensaje que Él nos quiere dar no solamente es sigue el camino, la verdad y la vida, sino en el momento en el que Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, dejo que tú moldees mi futuro. Padre, dejo que tú tomes control sobre mi vida. En ese momento, no solo sigue el camino, la verdad y la vida, sino confía en el camino, la verdad y en la vida. Confía en el camino, confía en la verdad y confía en la vida. Y nosotros muchas veces no confiamos, nos cuesta mucho confiar. Hay que confiar en que hay un camino, en que hay una verdad y en que hay una vida. Y en que eso es Jesús y por eso lo seguimos. Y lo más interesante de todo es que cuando Jesús muere, esa confianza en el camino, en la verdad y en la vida se queda en el mundo. ¿Con quién se queda? Se queda con la Virgen María. Porque Jesús muere y la Virgen María es aquella que siempre confió en el camino, en la verdad y en la vida. Y ella se queda aquí en el mundo confiando. Mientras todos los demás piensen que Dios está muerto, ella sigue confiando. Y ella confía en el camino, en la verdad y en la vida. Entonces, creo que la conclusión de esta palabra es que nosotros confiemos en Dios, confiemos en Jesús, lo sigamos, pero además nos acordemos de que la Virgen es esa persona que nos enseña a confiar en el camino, en la verdad y en la vida, a llegar a Cristo. Y Cristo es el camino que nos lleva al Padre. Entonces, reflexionemos pues unos minutos más sobre eso y sobre todas las palabras que se dieron ahorita.
¿No? Bueno, entonces, verdad, estuvo muy bonito. Muchas gracias a todos. Qué meditaciones tan profundas, tan importantes para darle sentido aún más a este día tan importante de la pasión de Cristo y para darle el significado y lo que significa y la importancia de la historia más grande de amor jamás contada. Entonces, muchas gracias a todos por las meditaciones, ¿verdad? Muy bonitas todas, llenas del Espíritu Santo seguramente.